llegado el momento del inicio del debate con Daniel Miren, diputado Linares Beltranena y diputado Bob Ávila. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la Asociación de Estudiantes por la invitación a moderar este interesante debate. Felicidades además a la asociación por haber hecho un evento tan exitoso, por querer debatir. Yo creo que también merece la pena que felicitemos a los diputados que se encuentran hoy con nosotros, el diputado Linares, el diputado Pop, el diputado Conde, porque están dando un ejemplo de cómo tiene que ser la discusión en una sociedad democrática, y creo que por eso se merecen un gran aplauso y se lo voy a pedir para ellos. Muy bien, tenemos, como se cambió de sala, entiendo, a última hora por razones ajenas a la organización, tenemos solo dos micrófonos. Uno que tengo yo y desde aquí voy a hacer las preguntas o hablar de las distintas áreas que me gustaría que se tocasen, y uno va a ser para los diputados. Creo que para que haya una mejor dinámica estaría bien, Adolfo, que dejásemos a los diputados cerquita, para que puedan compartirse el micrófono y que pasen a estar cerca. ¿No? Sí. ¿No? Va. ¿Prometen? Yo me quedaré aquí para evitar guardando el tiempo. Por lo que parece, salvaguardan el tiempo y la integridad física también, ¿no? Está bien. Yo solo iba a darles una primera intervención que me parece que es importante, una intervención donde se puedan extender alrededor de 3-4 minutos, para que asienten su postura. Concretamente podemos decir sí o no, pero muchas veces no tenemos los detalles de ese sí o no. Pero ya que el diputado Linares dio su perspectiva sobre la exposición del proceso que hizo el diputado Conde, sí me gustaría darle la oportunidad al diputado Amílcar Pop para que nos hable sobre esa crítica que está haciendo, esa crítica concreta. Ya nos vamos a meter después a los artículos constitucionales que están presentando, la crítica concreta al proceso y a la presión de MP-CICIG sobre los diputados, para que dé su perspectiva, si tiene una distinta a la del diputado Linares, y por qué. Muy buenas noches, muchas gracias por compartir esta mesa, a quienes nos acompañamos acá, y a ustedes que hacen posible este debate. Me parece realmente importante. En Guatemala tenemos muy pocos espacios de discusión, al contrario, tenemos más espacios de agresión y no de debate y discusión. Entonces creo que es muy importante. El proceso de reforma constitucional, como bien lo introdujeron ustedes como estudiantes, o por lo menos la voz de los estudiantes, nace en la inquietud social de la transformación del país. Entonces no podemos decir que la necesidad de la reforma constitucional hoy puesta en discusión es bajo presión de alguien. Muchos dijimos, yo salí a la calle, nadie me presionó. Yo demandé a Otto Pérez Molina por corrupción y a Roxana Valdetti y nadie me presionó. A la fecha no conozco al embajador norteamericano, nunca lo he saludado, nunca he recibido presión alguna de Norteamérica. La presión que puedo decir y me siento satisfecho de recibirla es de la sociedad, del pueblo que nos ha exigido cambios y transformaciones institucionales. Ahora bien, ¿cómo gestar una propuesta de reforma constitucional? Y ahí viene la crítica del diputado Linares. Vino un grupo, lo hizo, lo presentó, nos presionó y aquí estamos debatiendo. No fue así. Sí participó lo que se le llamó la Secretaría Técnica para la reforma, para esta reforma, integrada por los 3 organismos de Estado, acompañada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, o ACNUR, y también integrada por CICIG y por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esa
expresión interinstitucional, generó un debate a nivel nacional. Ahora bien, ¿qué alcance debe tener ese debate nacional? Es absolutamente complejo e imposible de delimitar, porque más de alguien va a decir no me consultaron y no participé, y entonces nunca vamos a terminar de consultar. Hubieron límites, hubo una propuesta y una ruta de discusión, y 54 diputados firmamos la propuesta a voluntad propia. Hicimos un evento público, llegaron los presidentes de los 3 organismos y presentamos la propuesta. Pero mejor aún, de 26, si no me equivoco, propuestas articuladas, hoy hay más de 70 enmiendas. Muchos cuestionaron la figura de la enmienda, pero hoy la enmienda se ha convertido en un instrumento de consenso jurídico y político, y que debe ser transparente. La falta de transparencia es lo que ha obstaculizado la posibilidad de los acuerdos. Entonces estamos frente a la posibilidad de una reforma estructural de Estado, específicamente en materia de justicia, y hay reacción en contra, porque el Estado nace bajo la tutela de poderes fácticos económicos. Así se construyó el Estado. El poder económico construyó un andamiaje que le sirviese en los últimos 200 años. Hoy retamos para que cambie. Por supuesto, es lógico, es coherente que esas fuerzas representadas hoy en el Congreso se opongan a muerte para cambiar la Constitución. Y ese es el reto, cómo vamos a ir comprendiendo los distintos escenarios y cómo nos vamos enfrascando en la forma, no en el contenido y en el fondo del asunto, en discusión para la proyección del Estado guatemalteco. Sí, diputado, solo para completar esta intervención, usted no se siente, obviamente no se siente presionado, ya lo ha dicho, pero entiende que diputados como el diputado Linares sí se sienta presionado, él ha contado su propia historia, entiende que él... Yo puedo comprender que él se sienta presionado por las circunstancias que él crea, y eso yo debo ser respetuoso. Si alguien dice que se siente asustado de caminar en las noches por la universidad porque hay fantasmas, yo soy respetuoso de eso. No puedo decir de que es falso que él sienta esa presión. Ahora bien, que hay miedo en el Congreso, también es cierto. Hay 40 diputados enjuiciados y que preferirían que nada cambie porque participaron en la elección de magistrados y salas de apelación. Entonces, por supuesto que hay razones de por medio de la discusión de la cooptación del Estado, y en ese sentido hay muchos diputados con miedo precisamente de entrar al debate de la reforma de la justicia. Muchísimas gracias. Le agradezco al público que haya esperado a que terminen las intervenciones para aplaudir, y les voy a pedir por favor que hagamos eso a partir de ahora, ¿okay? Que intentemos no interrumpir a nuestros debatientes, y que si queremos hacer algún tipo de expresión lo hagamos después de que ellos terminen de hablar. Muchísimas gracias por eso. Diputado Linares, para ponernos en contexto, todo cambio, en este caso todo cambio legal y concretamente constitucional, viene del diagnóstico de un problema. La pregunta, para ponernos en contexto, antes de entrar ya concretamente en las reformas, es si usted cree que hay que cambiar el sector justicia, y cómo cree que hay que cambiarlo. Estoy totalmente de acuerdo en cambiar el sector justicia. El sector justicia se basa en varias leyes. Uno es la ley de la carrera judicial, la ley de comisiones de postulación, la ley de amparo que muchos de ustedes conocen, y esas se están cambiando y deben seguirse modificando, porque el sector justicia está en constante transformación. La pregunta es, ¿se hace desde el punto de vista constitucional? Mire, les voy a decir, la Constitución no fue hecha por los poderes fácticos. La Constitución tuvo la mayor participación de personas en la elección de constituyentes en la historia de Guatemala. Fue muy democrática
Y en la constituyente no tuvimos las presiones que existen hoy en día. Les voy a comentar cómo son las presiones. Hay persecución penal selectiva. Los que nos oponemos nos persiguen. Los que están a favor de las reformas, no todos, pero muchos, no se les persigue. Grandes partidos como la UNE, por ejemplo, que tiene problemas, no hay persecución contra ellos, pero sí contra los del partido FCN, quitándole las visas, persiguiéndolos, y eso es con el fin de introducir y aprobar las reformas constitucionales. Miren, una reforma debería tomar el tiempo que fuera necesario. Después de múltiples foros como esos, yo estoy de acuerdo con mi colega, el diputado Pop, que deberían haber más foros de esta naturaleza. ¿Para qué? Para conocerlos. Pero miren, insisto que hay que cambiar el sector justicia, pero no necesariamente la Constitución. Y les voy a decir por qué la Constitución debe permanecerse muchos años vigente. Porque es la columna vertebral del Estado. Y cuando se menea la Constitución, se debilita la institucionalidad del Estado. Bueno, pero me preguntarán ustedes, ¿cómo se actualiza? En efecto, se actualiza con interpretaciones de la Corte de Constitucionalidad, como ya se ha hecho. Es decir, ustedes ven muchas constituciones del mundo entero y no les están cambiando constantemente, sino que la Corte más alta interpreta los artículos y se van manteniendo actualizados. Y la razón de eso es mantener incólume la universidad y no pretender que se vaya a modificar, sobre todo con las presiones extranjeras que tenemos. Y estos son patentes. Yo les recuerdo lo que sucedió el 28 de noviembre del año pasado. Llegaron al palco diplomático, ¿quién? Iván Velázquez, de la CICIG, y Telma Aldana, del Ministerio Público. Los que han estado persiguiendo selectivamente a los diputados. ¿Para qué llegaron? No llegaron a turistear, llegaron a presionar para que se aprobaran las reformas, y se han hecho encerronas en la CICIG, en hoteles a puerta cerrada, para conminar a los diputados a aprobar estas reformas. Bien, solo muy brevemente, si pudiese, diputado, ¿qué sí cambiaría? Porque todavía no ha contestado esa parte. ¿Qué cambiaría usted para cambiar el sector justicia? ¿Qué le pasa al sector justicia? ¿Funciona? Yo mejoraría y actualizaría las comisiones de postulación. Hay una ley de comisiones de postulación. Creemos que son muchas veces las personas las que fallan, no necesariamente la ley. La ley de la carrera judicial también hay que mejorarla. La ley de amparo, y le habla algo más, la ley de emisión de pensamiento debe mejorarse, deben funcionar mejor los jurados de imprenta. Eso es sector justicia, no necesariamente la Constitución. Con respecto a las comisiones de postulación, ¿usted seguiría conservando el rol de las universidades en esas comisiones? Y del Colegio de Abogados también, cosa que se excluye en esta reforma. Se hace de un sector mucho más pequeño y se excluyen grandes grupos, como la Universidad de San Carlos, como las universidades privadas y como el Colegio de Abogados. Diputado Pop, ¿era necesaria una reforma constitucional para cambiar el sector de justicia? ¿No se puede entrar a la ley de carreras judiciales, de las comisiones de postulación, etcétera, que acaba de mencionar el diputado Linares? Desde que se aprobó nuestra Constitución, tenemos el mandato de la carrera judicial. Y desde entonces ha habido una carrera judicial, pero parcial. ¿Cuántos aspirantes a jueces se forman en el sistema de carrera judicial, pero no son nombrados inmediatamente? Porque la Corte Suprema, por mandato constitucional, tiene la facultad de nombrar jueces. Entonces nombra si quiere a los de carrera o si quiere a nuevos. Entonces esa arbitrariedad no es casual. ¿Y por qué afirmé, y voy a demostrar mi tesis en todo el debate que dure, cómo poderes fácticos, especialmente económicos,
financian las comisiones de postulación, financian magistrados para convertirse en magistrados. Y cuando ya son magistrados, entonces se distribuye en el país para nombrar y remover jueces. Entonces, si yo tengo intereses casualmente de azúcar en la costa, me interesa qué jueces van a estar en la región, qué magistrados conocen. Y si yo soy narcotraficante que financié campañas electorales, campañas en el colegio, figúrense ustedes, da vergüenza que por un churrasco y por ser acompañado por edecanes en nuestro colegio, así ganan elecciones nuestros comisionados. La universidad no nombra magistrados. Ustedes nunca han nombrado magistrados. Yo cuando fui estudiante y docente no nombré magistrados. Lo nombran las corporaciones de delincuentes que cooptaron nuestra universidad. Ellos, con millones de quetzales, hoy para ser magistrado y para ser miembro de la comisión de postulación, le cambian la vida al comisionado con regalos, favores. Eso es lo que estamos extirpando, que la universidad se dedique a la academia, a formar profesionales, excelentes profesionales de carrera en sus ámbitos, pero no ser un blanco de cooptación. Entonces el sistema se pudrió. Cualquiera armaba con dinero su universidad de garage. Todos sabemos aquí en la Facultad de Derecho que hubo una universidad que por 50,000, habían combos con 50,000, le hacían sus equivalencias y de una vez con título y tesis. Es vergonzoso. ¿Pero por qué? Porque se convirtieron en el clientelismo para nombrar magistrados. ¿Cómo cambiamos eso? Eso no lo podemos cambiar con la ley de la carrera judicial. Lo debemos cambiar con una reforma constitucional. Y por eso es prioritario la reforma, quitar esas comisiones de postulación y priorizar la carrera judicial. Diputado Linares, ya entrando en la materia y en los cambios concretos que proponía esta reforma, me gustaría preguntarle a usted directamente sobre el hecho de que una serie de grupos de autoridades indígenas pidiese retirar la parte de la jurisdicción indígena para hacer avanzar las reformas en términos generales. ¿No le pareció esto un signo de madurez política? Creo que fue audacia política, porque percibían que el artículo 203 se iba a perder. Entonces, antes de estar en esa batalla y perderla, decidieron postergarlo a mejores momentos. Sobre todo si el artículo de mañana, que es el 209, pasa, eso alentará a que se logre pasar el 203 de la jurisdicción indígena. Los que han llegado al Congreso de Autoridades Indígenas no necesariamente representan al pueblo indígena. Es más, no tienen ni siquiera iniciativa de ley. Fue la decisión del Pleno de postergar ese artículo conflictivo para el final de las reformas. Pero creemos que rehuimos discutirlo y creemos que así como se rehuyó discutirlo en el Pleno, este es el foro correcto para entrar y hablar de esa jurisdicción indígena. Adelante, por favor, si quiere dar su opinión sobre la jurisdicción. Sí. Mire, ya está contemplado respetar la cultura indígena en nuestra Constitución. Hay varios artículos, es más, hay un artículo que dice debe desarrollarse una ley de la jurisdicción indígena. Por cierto, hay un decreto de ley en el Congreso propuesto por mi compañero diputado Amílcar Pop que está pendiente de ser discutido. El punto es, debe elevarse a nivel constitucional. Veamos, creo que no, por esta razón, porque se crea un divisionismo. Eso estaría bien si creyéramos que actualmente en el país hubiera un derecho de y para ladinos.
bueno, entonces los indígenas tienen que tener su derecho indígena. Pero no existe ningún derecho nacional que excluya a los indígenas o que sea favorable para los no indígenas. Es más, es un derecho universal en que participan todos los sectores del país. Es más, ustedes ven que hay indígenas y ciertamente es muy difícil definir lo que es el indígena, que están en el Sistema Nacional de Indígenas en todos los niveles, como abogados, como jueces de paz, jueces de instancia, magistrados de sala y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y nos sentimos orgullosos que esté integrado la cultura indígena en nuestro derecho nacional, en lugar de crear un divisionismo excluyente. En este sentido, ¿usted pensó cuando se dio esa declaración por parte de las autoridades ancestrales que se iba a destrabar la reforma constitucional? Y también le doy la oportunidad de replicar la opinión que acaba de dar el diputado Linares. Bueno, como bien decía el diputado Conde, tenemos el agrado de que aquí hay una autoridad de los pueblos indígenas y si nos equivocamos porque estamos interpretando una decisión, pues ellos y él podrá aclararlo. ¿Cómo lo veo yo? En principio me pareció una decisión inteligente por el escenario de oposición irracional que estábamos viendo. Ya se estaba irracionalizándose la discusión, que si vamos a dividir el país, que si estamos generando una balcanización y 50 cosas más. Entonces la decisión me parece inteligente. No estoy de acuerdo con la decisión, porque creo que debemos ser maduros como país en enfrentar nuestra realidad y organizarnos jurídica y políticamente según nuestra realidad, y no porque nos parece difícil comprenderlo o no lo conocemos, posponerlo. Ya en el debate parlamentario estuve de acuerdo en posponerlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Efectivamente, la autoridad indígena no tiene iniciativa de ley, como bien sabemos, efectivamente. Y entonces, con conocimiento de causa, les cuento. Las autoridades indígenas se reúnen, representaciones de todo el país, muchas veces. De tantas veces que se reunieron un 27 de noviembre y casi que a las 10 de la noche de ese domingo, si mal no recuerdo, me pidieron que yo presentara una enmienda a la reforma del 203 constitucional. Ellos lo pidieron, ellos lo discutieron durante un fin de semana y se lo entregaron a la comisión técnica, a la Secretaría Técnica, integrada por todas las instituciones de aquí. Recuerdo que entonces la fiscal general dijo, bueno, ya la Secretaría Técnica ya no tiene materia aquí. Qué bueno que está el diputado y que el diputado se lo lleve. Para mí fue tremendamente pesado porque soy bancada unipersonal, entonces solo soy un voto. Pero tomé la decisión de aceptar el reto y me llevo la enmienda al 203. No hay temor de los pueblos indígenas de perder el artículo. Ese 28 de noviembre tuvimos 103 votos, con un potencial de 16 diputados que pudieron haber votado y que ese día no estuvieron, por mil razones, incluso por temor, como diría el diputado Linares. Entonces, en este momento estoy más que seguro que hay mayor posibilidad de que el Congreso apruebe la reforma del 203. Entonces, una cosa es, la enmienda me la pidieron a mí, y lo planteé y sumé esfuerzos con otros jefes de bancada y logramos presentarlo. Cuando la polarización de quienes tienen el poder económico de manipular medios generaron ese nivel de agresión contra las autoridades y el mundo indígena, entonces la autoridad indígena inteligentemente dijo, no me van a echar la culpa a mí de un proceso de transformación de país. Yo retiro mi enmienda, devuélvame mi enmienda. Y eso fue lo que hicieron, en su legítimo derecho. Entonces yo retiro la enmienda
Y entonces el Congreso, en el debate parlamentario, decidió posponer la discusión. Hacémoslo al final, porque tal vez efectivamente se apruebe. Ahora bien, tenemos que distinguir dos cosas. Un tema es ser indígena y como indígena participar del sistema, y como indígena ser magistrado de la Corte Suprema. Tenemos un indígena en Guatemala en la Corte Suprema, y ya fue presidente de la Corte Suprema, y eso no fue absolutamente nada novedoso, porque no impulsó ningún proceso de transformación de reconocimiento para pueblos indígenas. Entonces es parte del sistema, como cuando reclaman las mujeres, pero por Dios hay mujeres ahí, pero no cambian el sistema machista patriarcal que violenta derechos de mujeres. Lo único que hacen es reproducir el sistema de violación de derechos. Y eso es lo que ha pasado. Pero ese es un tema, no estamos discutiendo eso. La discusión no es culturalista ni folclórica, que los indígenas tienen derecho, aquí están y pasan y ya no se les molesta. No, aquí la discusión es de construcción orgánica de Estado. Los pueblos indígenas reclaman, como Totonicapán, Sololá, Santa Cruz del Quiché, Chichicastenango, Nevaj, Chajún, Cotzal, entre muchos otros pueblos, reclaman el derecho legítimo que han ejercido históricamente hasta la fecha de seguir ejerciendo su propio sistema. Lo están haciendo. Y ese fue el debate de ellos. ¿Cómo sin su constitución? Y si no nos reciben en esa constitución, está bien, ya no discutan. Nosotros seguimos en nuestra práctica. La historia de 5.134 años contada de los pueblos indígenas en Guatemala simplemente no se compara con casi 200 años de vida republicana. Entonces la decisión fue inteligente. Si no nos quieren reconocer en la Constitución, nosotros seguimos nuestro propio sistema. Ahora, yo como actor político, como representante de un partido y representante como diputado en el Congreso, tengo la obligación moral histórica de seguir luchando la posibilidad y la obligación del Estado de reconocer su diversidad cultural y reconocer eso que entonces llamamos pluralismo jurídico. Pero que, como bien dice el diputado Linares, efectivamente hay fundamentos constitucionales que permiten sustentar ese derecho. Muchos al principio lo negaron, hoy ya no se niega. Hay sentencias, tenemos 15 años de litigarle al Estado, le tuvimos que arrancar con las uñas y los dientes resoluciones al Estado para respetar a la autoridad indígena. Pero eso no es la normalidad. De 300 autoridades, y digo un número, 200 están siendo criminalizadas y desconocidas por el sistema, y 2 o 3 han logrado desafiar al sistema y lograr una resolución judicial. Entonces, son dos escenarios distintos, pero el pluralismo jurídico es una realidad, y como realidad debe verse reflejada en el Estatuto Fundacional del Estado, que es nuestra Constitución. Muchas gracias. Les voy a pedir que las intervenciones a partir de ahora sean más cortas. Yo sé que esto de pasarse el micrófono es un poco incómodo y que sería mucho mejor que cada uno tuviese un micrófono, pero les voy a pedir por favor, y si no voy a ejercer mi injerencia extranjera en su intervención y cortarles esa intervención. Me dicen que tenemos un tiempo limitado, pero yo voy a intentar extenderme solo un poquito, porque yo creo que hay ciertas cosas sustantivas que todavía merecen la pena ser discutidas, y ya pasamos, entiendo, a preguntas del público, ¿verdad? ¿O no? Bueno, en fin, el Consejo, el diputado Linares Beltranena, ¿nos lleva a Venezuela o no? El Consejo Nacional de Justicia, que lo hemos llamado el Consejo Supranacional de Justicia, que ahora le cambiaron cosméticamente el nombre a Consejo Administrativo Judicial. A casi todos creo que les di una hoja para entenderlo. Son 10 miembros en el Consejo, se forman 2 direcciones, una de 7, que es la dirección de la carrera judicial, que en Colombia se llama la Sala Administrativa, y otra dirección administrativa, que en Colombia se llama la Sala que disciplina. De estos 7 hay
3 que son jueces, un juez de paz, un juez de instancia y un magistrado de sala, 1 electo por la Corte Suprema y 3 electos por sorteo por los primeros 4. ¿Qué hacen estos 4? Primero, son 3 jueces que tienen mayoría. Segundo, estos 3 jueces eligen a 2 de los 3 de la carrera de la dirección administrativa. Aquí está en el cuadro que ustedes tienen. Entonces, si ven el cuadro, verán que el poder está en estos 3. Ya no hay cheques y balances. El Congreso solo interviene en administrar un sorteo. Eso no es elegir. Imagínense ustedes que en lugar de elegir presidente cada 4 años, todo se hiciera por sorteo. Imagínense que ustedes, para elegir autoridades universitarias, para elegir cualesquiera personas, todo fuera por sorteo. Eso va en contra del principio de mérito de elegir al que percibe la población como el que más mérito tiene para liderar o dirigir. Estamos en contra de este consejo por esta razón. Miren, este consejo tendrá nombramiento personal, influye en 9 miembros de nombrar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, manejan los recursos del organismo judicial y los jueces, los magistrados, solo los tienen dictando sentencias. Pero el que maneja la chequera, y eso lo saben ustedes, el que paga pide las piezas, ahí habrá verdadera corrupción, porque el Consejo manejará todas las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, porque les manejan el presupuesto, la chequera y los nombramientos. Miren, uno pensaría en el sistema ideal. Yo estaría a favor de estas reformas si creyera que con esto se arregla todo y vamos a vivir una panacea de justicia. Simplemente muchos de los poderes fácticos, ya lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la intervención en contra de su mandato de parte del comisionado Iván Velázquez, interviene en que se vaya a formar este consejo que cooptará la justicia y creará un 4º poder. El que maneja los nombramientos, el que maneja la chequera, tendrá el poder. Y nos oponemos a este monstruo que se quiere crear porque aparentemente es beneficioso, pero le resta el poder a la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que deberíamos llamarla la Corte Inferior de Justicia, supeditada a este consejo que los manejará y que estará cooptado por las fuerzas del mal, sean las económicas, sean las políticas, sean las extranjeras, que dominará la justicia. Esto no es la solución para Guatemala. Creemos que la Constitución vigente, que es la que tenemos, maneja mejor todo, porque hace que una Corte Suprema, un presidente, sea responsable de lo que pasa en la justicia, en lugar de diluirlo en un consejo que será cooptado de la misma forma como pretenden cooptar el Congreso, con la presión política y judicial a los que nos tienen sometidos los diputados, las fuerzas que están promoviendo esta reforma. Gracias, diputado. Solo una pequeña pregunta de seguimiento para el diputado Linares. Usted en su momento apoyó ProReforma. Era seguidor, estoy preguntando. No. Nunca. No. Que digo, porque ProReforma sí incluye también sorteo, elección por sorteo. Sí, pero el sorteo se opone a lo que es la designación de mérito. Si todo fuera sorteo, imagínense, en este Consejo Judicial, los 3 jueces no hacen sorteo en todo. Ellos eligen a los de la dirección administrativa directamente, sin sorteo. El sorteo nos lo ponen a los diputados. Es decir, cuando quieren quitar poder, ponen sorteo. Cuando quieren retenerlo, ellos no usan sorteo.
Diputado Pop, ¿se crea un cuarto poder con este Consejo Administrativo de Justicia? En lo absoluto no. Lo que se hace es finalmente liberar a la Corte Suprema de actividades que son absolutamente irrelevantes para la Corte Suprema. Se elige Corte Suprema ¿para qué? En su función, desde la teoría republicana, en su función política, jurídica e institucional. ¿Cuál es la función de la Corte? Juzgar. Se les deja solo juzgando, dice el diputado Linares. Pues sí, esa es la naturaleza de la Corte. Que sean especialistas, bien calificados para juzgar en la materia que les corresponda. Magistrados de Cámara Penal, magistrados de Cámara Civil, magistrados que conozcan los amparos, el derecho laboral, que sean especialistas. Hoy el 80% del tiempo los magistrados se dedican a decidir si compran tales y cuales escobas o si le dan permiso 5 días al comisario del juzgado de paz de Nevada o si trasladan al juez de Petén que condenó a la empresa Repsa porque lo van a castigar porque el empresario se lo pidió y entonces lo van a mandar a Santa Eulalia o Huehuetenango. Esa es la arbitrariedad a la que está sometida la Corte y el Poder Judicial. ¿Cómo liberamos a la Corte? Le quitamos toda la función administrativa. Que el que tiene la chequera, no, la chequera finalmente la tiene el Congreso y decide el presupuesto. Entonces no va a tener chequera el Consejo. El Consejo lo que va a hacer es definir una propuesta técnica de presupuesto y que la Corte Suprema aprobará su propio presupuesto. Entonces el Consejo hará la parte administrativa. ¿Qué conocimiento tiene un especialista en derecho penal, doctor en derecho penal, doctor y especialista y conocedor de jurisprudencia, derecho constitucional, derechos humanos? Resulta que está calificando nombramiento de jueces de paz. No es su función. Por eso es importante que el Consejo, en esas sus dos dimensiones, lo judicial para el nombramiento de jueces y lo administrativo. Entonces, ¿que eso es un poder? Sí, lo convirtieron en un poder perverso. ¿Se le va a quitar poder a la Corte entonces? Efectivamente, porque ese poder perverso que utilizaba para condicionar jueces, para mover jueces, castigar jueces y enviarlos al fin del mundo, se le va a quitar. ¿Se le quitó poder a la Corte? Sí, para que deje de ser corrupta y se dedique a su función jurisdiccional. Y que el Consejo va a ser arbitrario, no, se le está planteando carrera judicial, criterios, calificaciones por mérito y mecanismos de control y mecanismos de sanción. Entonces la garantía de la no corrupción siempre será la capacidad institucional y humana que tengamos de los mecanismos de control y de la especialidad calificada en cada uno de sus funcionarios. Y eso es lo que se está persiguiendo. Por lo tanto, no hay cuarto poder. Se pervirtió la función administrativa en un poder corrupto. Y por eso vimos una magistrada y vieron en los medios el pimponeo. El juez tal dice que la encarcele y después la sala dice que no, que la libere. No, que la otra sala dice que mejor se quede, que el siguiente juez dice que la libere. ¿Qué es eso? Es la muestra del estira y encoge del poder. Y eso no debemos permitirlo. Que estamos sometidos, muchos diputados, yo mismo fui perseguido por defender los derechos de los indígenas sanjuaneros que fueron a protestar al Parque Central. Me sometí a un proceso. Fui y presenté mis pruebas ante una juez pesquisidora. Y no lo lamento. Qué bueno que se dictó una resolución conforme al derecho. Porque el ciudadano que mintió, el ciudadano que se inventó cosas en mi contra, tiene el legítimo derecho de denunciarme. Pero que no se convierta el mecanismo en arbitrario. Y por eso queremos fortalecer el sistema. Queremos cambiar ese sistema y no generar una manipulación del sistema judicial, a pesar de que fue víctima de ese sistema y precisamente por ello
insisto en que debemos liberar a la Corte Suprema de esas ataduras de control. Y esos controles que entonces se dan a nivel corporativo. Hay bufetes corporativos que nombran jueces, nombran magistrados, les molestan sus intereses y llaman al magistrado encargado del control y de la defensa de sus intereses. Y solo, diputado, para hacer una pregunta de seguimiento en ese sentido, ¿usted no contempla la posibilidad de que estos tres, que en realidad cuando ves el diseño, los tres que se eligen por sorteo son los que dominan, controlan el sistema? Porque con ese cuarto, no, esos cuatro eligen a los otros tres. No se eligen cuatro por sorteo exclusivamente. La propuesta dice que hay una calificación y los mejores se lo pongo, pasan a un nivel de sorteo para que no sea negociación política. Se lo pongo de esa manera. ¿Qué pasa si se incide en esa ley, que es la que va a hacer que se produzca ese primer corte de los que van a ser elegidos por sorteo, y se manipula esa ley y entonces tenemos para elegir por sorteo a blancas Stalin por todas partes? Eligen a 3 bancas Stalin y el sistema se coopta. ¿Contempla esa posibilidad? Claro. El tema es que no, el proceso de calificación impediría elección de magistrados no deseados, impediría elección de jueces no deseados. Es el proceso de especialidad y de carrera, el proceso de evaluación de jueces. Entonces, estos que se eligen por sorteo, el sorteo es la última fase. ¿Por qué el sorteo? El sorteo tiene un significado muy importante. Porque cuando se elige por votos, nos ponemos de acuerdo unos cuantos y tomamos la decisión de apadrinar y tenemos una cuota de poder permanente. Pero cuando es por sorteo, ese nombrado por sorteo que pasó un proceso de calificación no tiene compromiso con nadie. Y por eso es que muchos están en contra del sorteo. Es que nos quitaron el poder. Sí, qué bueno. Porque se nos quita el poder del control arbitrario y corrupto. Entonces el sorteo es una garantía para evitar el control de los funcionarios. Claro, en estos 8 minutos que nos quedan me gustaría tocar 2 temas básicamente. Uno es este último. Realmente cuando uno ve el diseño, sí se está confiando en ese corte meritocrático para ser juez de paz, instancia o magistrado de sala. Pero en teoría, en las leyes que tenemos de servicio civil ya existe la palabra meritocrático por todas partes, existe la idea de evaluación y existe todo eso. ¿Cómo? Y les voy a preguntar y les voy a pedir que sean muy breves a la hora de responder. ¿Cómo reformarían ustedes ese servicio civil de justicia para que sea verdaderamente meritocrático? Para que no pase lo que pasa ahora, que sí hay tráfico de influencias. De todos modos va a haber tráfico de influencias, peor porque se van a tener que cooptar a un juez de paz, un juez de instancia y un magistrado de sala. Pero miren, estos 3 jueces que son de menor calidad mandan encima de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los jueces de mayor jerarquía que tenemos. No va a ser fácilmente cooptable el juez de paz, ser adueñado de los bufetes de las autoridades que vienen extranjeras, como lo tenemos actualmente, para buscar mandarnos. Miren, no es cierto que la Corte Suprema de Justicia pasa todo el tiempo y no dictan casaciones porque están viendo a quién nombran el juez de paz de Nevaja. No es cierto, para eso hay una dirección de recursos humanos y una dirección financiera. Eso se delega. Lo que pasa es que le estamos quitando el poder a la Corte Suprema de Justicia, es que ahora a quien nosotros los ciudadanos hacemos responsables de administrar la justicia en el país. Mire, si el Congreso solo hiciera el presupuesto, nunca habría corrupción. En el gobierno pasado de Otto Pérez y Valdetti, el gobierno hizo presupuesto y miren la cantidad de corrupción que hubo. Aquí, con este sistema, va a ser el Consejo Supranacional de Justicia, porque está encima de todo, el que va a ejecutar el presupuesto. ¿Qué tal si a todos ustedes que manejan un presupuesto familiar les pusiéramos un Consejo Nacional de Administración de su presupuesto? Y así los dejamos estudiar, así pueden ir mejor a los exámenes y no tienen que preocuparse del pago día a día de todos sus gastos. Lo mismo que ustedes verían como absurdo en el caso de ustedes, es lo mismo que quieren poner en el sistema judicial. Y bien puede mejorarse la ley de la carrera judicial
para mejorar muchos de los mecanismos, pero más que todo, si hay jueces corruptos, depende de la persecución penal efectiva que se haga en contra de la corrupción. Y esa es la forma de terminar con la corrupción, con que personas digan dónde hay focos de corrupción y que hay una persecución penal efectiva. Diputado, solo muy rápidamente, por favor, ¿cómo hacemos para que esa carrera judicial sea verdaderamente meritocrática y no lo que tenemos ahora? Bueno, la propuesta va hacia esa ruta y yo en este momento técnicamente creo que esa es la ruta adecuada para mejorar el sistema. Usted hablaba de las leyes de servicio civil, no debemos confundir. El servicio civil es para todos los empleados. Ese es otro tema. La función y la formación y todo el ejercicio de los empleados menores es otro régimen. Aquí estamos hablando de la reforma constitucional que incide en el nombramiento de jueces. Es otra cosa. Entonces, para que la meritocracia sea un elemento importante, es importante, Vanga, esta reforma. Por ejemplo, la meritocracia hoy no es tan importante porque a pesar de que hay ley de la carrera judicial, a pesar de que hay carrera judicial, hay egresados de la carrera judicial que tienen 5 años de estar esperando hasta que se le ronque a la Corte Suprema nombrarlos en alguna judicatura. ¿Y por qué no? Porque no tienen acuerdos políticos con sus magistrados. Pues sí. Pero aparece alguien por ahí porque la Constitución faculta a la Corte de nombrar. Entonces la Corte dice, si bien es cierto hay carrera judicial, pero tengo mi facultad de nombrar, y nombran. ¿Cómo cambiamos eso si la Constitución lo establece? Podemos hacer 10 leyes de carrera judicial, pero si no cambiamos la Constitución y limitamos esa arbitrariedad de la Corte, no vamos a mejorar el sistema de carrera judicial y la priorización de los méritos en la calificación de jueces. Gracias, diputado. Por último, porque tengo aquí el poder fáctico que me está aquí atrás, pero por último me gustaría hablar del último gran artículo que genera mucha polémica, que es el artículo 239 de la propuesta de los juicios de militares. Por favor, Linares, diputado Linares Beltranena, ¿qué problema tiene usted con la reforma tal y como está planteada? Yo soy en contra de cambiar este artículo porque evidencia cómo se ha violado en los últimos 32 años, incumpliendo la ley de reconciliación nacional. Hay más de 70 militares presos por el conflicto armado y solo hay un exguerrillero preso. Eso demuestra la parcialidad que ha existido en la justicia, la falta de inclusión de los militares en el sistema nacional. Yo pretendería que hubiera mucho más inclusión y que pudiéramos tener aquí entre todos ustedes militares, policías y, por qué no decirlo también, exguerrilleros. Creo que la inclusión tiene que llegar a esos extremos y vemos que la división que ha existido en la sociedad guatemalteca hay que superarla. Y buscamos que ese artículo se mantenga para evitar la parcialidad que ha habido en la justicia guatemalteca, porque está cooptada en un sesgo antimilitar. Lea Remy. Les voy a pedir, por favor, que respeten el turno de la palabra del diputado. Es el derecho de expresión. El diputado Pop. Yo creo que estamos confundiendo dos temas. Si hablamos por qué tantos militares enjuiciados y por qué menos guerrilleros, no sé cuántos guerrilleros hay enjuiciados, pero es pura matemática. Si los militares fueron responsables de 686 masacres a civiles y los llamados guerrilleros responsables de, no sé, menos de 20 masacres,
es pura matemática. ¿Quiénes son en mayor cantidad perseguidos penalmente? Obviamente los militares. Eso no es un problema de juicio selectivo, es matemática. Pero ese no es el asunto. El asunto es que los militares van a ser sometidos en el fuero militar como corresponde en virtud de la normativa militar, pero en el momento en que lesionan una norma de carácter penal y cometen delitos en un ámbito civil, pues tienen que ser sometidos a los tribunales. Entonces no tenemos que confundir esa dimensión del derecho, eso está claro, y así ha sido. Que son un montón de militares y que hasta ahora pobres porque ya están viejos, pues así es. Lástima que tardó tanto la justicia, y ese es el reto en el país: garantizar que la justicia llegue y que no sea la especialidad institucional un manto de impunidad. Y la única manera de superar la triste realidad de la guerra es precisamente garantizar instituciones fuertes que nos convenzan de que efectivamente van a juzgar en el momento en el que corresponde, efectivamente, en este caso, también a militares. Pero objetivamente, muchísimas gracias. Gracias. A riesgo que nos estamos quedando sin tiempo, por favor, muchísimas gracias. A riesgo de que me quiten la visa por aquí, quisiera hacer una última pregunta y que me respondan lo más rápido posible. Si se aprueban las reformas tal y como están ahora planteadas y se lleva el referéndum, diputado Linares Beltranena, ¿gana el sí o gana el no a las reformas? Yo digo que gana el no, pero el costo es el siguiente. Y ese es un cheque que simboliza el costo de la consulta popular. 300 millones de quetzales. Y creemos que tenemos alta obligación en el Congreso de predecir el fracaso de las reformas de la consulta y que se imprueben para, entre otras razones, ahorrarnos ese dinero que bien hace falta en otros temas en Guatemala. Muchas gracias, muchas gracias. Solo antes de continuar, vamos a dar el tiempo de preguntas para que cada uno pueda. Pero ¿Gana el sí o gana el no, diputado? Yo esperaría que ganara el sí si aprobamos las reformas. Le temo a la capacidad de manipulación que tienen ciertos sectores del país, como ya hemos visto, quienes se oponen. Obviamente los hijos acusados de genocidio, aquellos que se pusieron la capucha y son responsables de la muerte de un periodista del Jueves Negro, toda esa gente, esos que sí son delincuentes, aquel columnista que con 200,000 en un año se dedicó a descalificar al Congreso y a descalificar al sector público, pagado con impuestos del país, ahí estaban en el palco del Congreso gritándonos no a la reforma. Le tengo miedo a ese nivel de polarización y que la ciudadanía y que la juventud como ustedes podamos caer en la trampa de esa confrontación y de un discurso lamentablemente sin fundamento. Entonces, por supuesto, me preocupa que eso se imponga. Muchísimas gracias a los diputados. Les pido por favor un fuerte aplauso. Debate, señores diputados. Daniel, muchas gracias. Ahora tenemos como siguiente punto las palabras de cierre a cargo de nuestra compañera Leslie Paredes. No, hombre, palabras. Preguntas del público. pasemos a las preguntas del público. Claro. Porque creo que es la mayor inquietud ahorita. Entonces, tendremos de ser lo más breve posible. Vamos a dar el micrófono, vamos a empezar a dar el micrófono, o si desean pueden venir a dar un paso aquí al frente para que todos puedan hacer sus preguntas. ¿Quién es el primero valiente? Muy buenas tardes a todos. Una pregunta
me parece curioso que hemos tocado acá de que las personas que están interesadas de aclarar todo este sistema de justicia son los que están a favor de las reformas. Pero me parece curioso que una de esas personas sea Tel Maldana, cuando la CICIG en una oportunidad la señaló de ser parte de ese grupo de impunidad que la elegían como magistrada. O sea, la CICIG a veces sí y a veces no. Para Amílcar Pop, para el diputado Amílcar Pop. La pregunta es, ¿por qué esas personas ahora vienen a decir que son los representantes de que se aclare todo el panorama de justicia y con qué solvencia? Entonces yo le pregunto a usted que me responda, ya que usted ha tenido relación con ellos, y me lo puede aclarar, ¿no? Siguiente pregunta. Compañeros, antes de continuar, recordemos el espíritu de esa actividad. Yo entiendo de que los temas que se están tocando tal vez puedan despertar pasiones, pero creo que la academia y el compromiso de armar el diálogo de manera respetuosa que nos trajo aquí el día de hoy tiene que imperar. Entonces yo entiendo de que algunos temas despierten pasiones entre nosotros, pero el respeto y la academia que nos caracteriza como universitarios tiene que reinar. Gracias. Entonces creo que le vamos a dar la palabra a la licenciada para antes de continuar. Gracias. Gracias. Buenas noches a la mesa principal y al periodista que nos ha estado acompañando. Mi pregunta es para los dos diputados. Toda vez que el licenciado Abel Trevena pues ha estado como diputado y estuvo también en lo que eran las comisiones de postulación o escogiendo a los que fueron escogidos por las comisiones de postulación. Es claro para Guatemala que las últimas elecciones de magistrados fue evidente que la ley de comisiones de postulación fue un gran fallo. ¿Por qué? Porque podemos recordar que en el periódico había jueces y personas que tenían las mejores calificaciones que no fueron escogidos por las mesas de postulación. Tenían los méritos, tenían la academia y no lo hicieron. Sin embargo, escogieron a las personas con menos calificación y fue de eso, muchas veces de los menos calificados que escogieron y se mandaron al Congreso, los que los honorables diputados escogieron para que fueran nuestros líderes en las Cortes, tanto de Corte Suprema de Justicia como Corte de Apelaciones. Entonces, si esto nos demostró que había fallado, ¿por qué vamos a seguir queriendo enmendar una ley de postulación que es evidentemente inadecuada para la realidad de nuestro país? ¡Bravo! Acepto que han habido errores y corrupción en muchas de las elecciones de jueces y magistrados, pero esta fórmula del Consejo Nacional de Justicia es un experimento fallido en Colombia y que de ninguna manera garantiza que todos esos problemas ya no los tendremos. Es más, por la forma de su estructura, yo creo que va a causar mayores problemas, porque le dejamos a un cuarto poder manejar recursos y nombramientos que no responde a los diputados, responde entre ellos mismos, y eso es antirrepublicano e inconveniente para que haya la mejor justicia en el país. Sigo pensando, lo mejor es mejorar las leyes ordinarias. Siguiente pregunta, así también, por si alguien tiene una pregunta en base a lo que el diputado también Oriana explicó. Adelante, siguiente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, me llamo Wilmer de la Facultad de Derecho. Una pregunta para el diputado Mr. Pum. Como un hombre de izquierda está en contra del poder económico, favoreciendo a la injerencia extranjera, uno de izquierda jamás podría hacer eso. Él prácticamente, yo no soy en contra de las mujeres ni nada, pero Tel Maldana prácticamente le están poniendo para una presidencia en un año venidero. Prácticamente él
se estaría asegurando un puesto, un cargo ya en otro campo de la administración pública. Y para el licenciado Beltrán, ¿qué calificativo se merece las personas que están a favor de la reforma constitucional? ¿Sería como, se podría tratar como vendepatrias o no? Gracias. Ese adjetivo creo que no, pero igual, la pregunta al diputado sí vale. Bueno, yo creo que tendríamos que tener una larga discusión de qué es ser de izquierda y qué no serlo. Yo no soy enemigo ni de los empresarios. Sí hemos declarado, y es el mandato de mi partido y lo he hecho en el Congreso, enemigo de la corrupción. Y eso lo hemos luchado, y el pueblo nos ha mandatado para eso. Que si la señora Aldana querría ser candidata a la presidencia, no tengo la más mínima idea, no lo sé. Que tradicionalmente poderes fácticos hacen lo que mencionaba el compañero, sin duda, y si él ha aprendido ese ejercicio y rápido le salta a la mente esas prácticas, es lamentable, de verdad que es lamentable ver nuestra juventud que su lógica de pensamiento sea esa, cuando lo que estamos discutiendo es reforma del Estado. Ahora, en el país han pasado 70 años de gobiernos de derecha que han entregado nuestro país a los capitales extranjeros, abrieron las fronteras a ejércitos extranjeros, entregaron nuestros recursos naturales, y hoy, cuando hay una transformación y la posibilidad de transformar la estructura de poder, y el poder les pellizca porque no pagan impuestos, porque son corruptos o porque fueron genocidas, ahora vienen a pedirle a la izquierda que salgamos a defenderlos. El falso discurso de la intervención extranjera ya es absolutamente vacío. La derecha entregó a nuestro país, y eso efectivamente tenemos que seguir defendiendo, que nuestras autoridades indígenas defienden el agua, defienden sus tierras, defienden nuestros recursos naturales. Ahí está nuestra defensa desde la izquierda. La derecha entregó el país, entregó recursos naturales, entregó el petróleo, entregó el níquel, el zinc, el oro. Fue la derecha, gobiernos de derecha quienes entregaron eso, cooptando jueces, cooptando funcionarios. Ahora, la izquierda, que no ha tenido la posibilidad de proyectarse en la mentalidad de los guatemaltecos, somos una fuerza minorizada en el Congreso de la República. No vamos a asumir la responsabilidad que los que sí tuvieron la responsabilidad y fueron entreguistas y vendepatrias, hoy vengan a rascarse las vestiduras diciendo que otros están entregando su país. Ese es un insulto. La pregunta lo mejor realizada posible, y a quién va dirigida. Bueno, mi nombre es Manuel López, ya muchos aquí estudiantes de la facultad me conocen, he estado participando, pero mi pregunta va dirigida hacia los dos señores diputados con respeto a su alta investidura legislativa. Mi pregunta va, primero, va sobre dos artículos, el 215 y el 219. El 215 es sobre la elección de magistrados a la Corte, magistrados de la elección de la Corte Suprema de Justicia. El artículo actual dice que serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años. Las enmiendas actuales del 2017 bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Las enmiendas actuales del 2017 dicen que los magistrados son electos por el Congreso de la República durante un periodo de 9 años, pudiendo ser reelectos de una vez. ¿No creen que a la larga los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con un periodo de 9 años, tendrían un periodo para formar después un grupo oligárquico o muy bien burocrático que atende contra el principio de representatividad republicana? ¿Por qué no mejor hacer esto? En vez de crear un Consejo Administrativo de Justicia que esté a favor de la creación de un cuarto poder que subordine
los procesos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, que a la larga sabemos que contraviene el principio de soberanía y antisubordinación de los organismos del Estado, ¿por qué no mejor hacer esto? Irnos de una vez al principio de representatividad republicana contenido en nuestra Constitución. Tenemos elecciones para el sistema administrativo, tenemos elecciones para el presidente, vicepresidente, ministros, tenemos elecciones para el sistema legislativo. ¿Por qué no poner a disposición de la República la elección de la Corte Suprema de Justicia y que ellos después se encarguen en base a sus procesos jurisprudenciales y a su alta jurisdicción de su investidura, ponerla a disposición de las demás cortes? Si nosotros, como entramos en un principio de representatividad republicana, elegimos la Corte Suprema de Justicia, ¿no creen que ahí se les quitaría el gobierno fáctico que tienen actualmente los poderes económicos, que es una realidad? Y al final eso mejoraría las funciones administrativas del Consejo de Justicia. Sí, de que si bien es cierto, tenemos un sistema deficiente de elecciones, sí, es cierto, es deficiente, pero se puede mejorar a través de las leyes ordinarias. Y ahora bien, paso con la discusión del artículo 219, que dice que los tribunales militares se encargan de asuntos puramente militares. Está bien, pero la reforma actual dice que se encargan de los militares en servicio activo. Son pocas palabras las que se cambiaron, y sabemos que la ley no presenta retroactividad penal, pero sí la presenta cuando beneficia al reo, señores. Entonces, si un militar dice, yo no estaba en servicio activo cuando sucedió tal y tal cosa, cuando pase ante un tribunal, todos los recursos de casación y todas las jurisprudencias dadas anteriormente se van a quebrantar. Entonces, ¿cuáles serían sus propuestas para de verdad mejorar este proceso que ahora tenemos? Bien, amigo. Creo que los plazos para los cuales deben ser electos los magistrados están bien como lo está actualmente. Creo que es mejor 5 y no 9 años. Eso permite renovarlos y que se esmeren más sabiendo que les viene su periodo de potencial cambio. 9 años ya los hace más tiempo en el poder y se tienden a acomodar. Eso es el principio general burocrático para los 3 poderes. Imagínense que los diputados duráramos 9 años. ¿Qué tal que el Ejecutivo durara 9 años? Mire, con relación a las personas, hemos visto, sí, Telma Aldana en campaña presidencial. Yo hubiera querido que quedara Hillary Clinton para que se impulsara, pero no fue exitosa en ese campo. En cuanto a intervención extranjera, veámoslo. ¿Cómo influye el embajador americano Robinson y el comisionado Iván Velázquez con una marcada tendencia ideológica de izquierda? ¿Por qué? Porque ha impulsado estas reformas constitucionales que están afuera de su mandato. Y todos ustedes, estudiantes de Derecho, saben que es un mandato. Si les dan un poder para vender un carro, no van a vender una casa. Él tiene limitados sus poderes y se ha extralimitado en su mandato y por eso lo oponemos. Miren, en cuanto a intervención extranjera, la hemos sufrido también. En los 50 Guatemala logró pelear y defender una sovietización. En los años 80 una humanización, que eran gobiernos totalitarios que querían incrustarse en nuestra constitución, en nuestro sistema republicano. Gracias a Dios pudimos parar. ¿Cómo? Yo creo que las dudas planteadas fueron muchas y yo le pediría al compañero que haga un esfuerzo de leer adecuadamente en los ámbitos, porque tocó varios ámbitos. Primero la integración de la Corte, después la integración del Consejo, sus funciones y el tema de corrupción. Son 4 temas. No nos va a dar tiempo de abordar cada uno de los planteamientos que usted hizo.
Pero cuando me quedo con el último planteamiento, cuando nos pregunta cuál es nuestra propuesta, esta no es mi propuesta. Yo acepté el debate, la discusión, aporté lo que pude y he asumido esta propuesta y creo que este es un primer paso de muchos que hay que dar, que hay que reformar muchas leyes, sin duda alguna. Tan no es mía en conjunto la propuesta, pero soy firmante y ponente de la propuesta de reforma constitucional. Pero en el debate en el Congreso, en el debate parlamentario, efectivamente yo lo he dicho, el tema de los años y los periodos, discutámoslo. Y en esa fase estamos discutiendo y por eso insisto en que hemos logrado algunos acuerdos de enmienda y la enmienda nos dará la posibilidad de lograr consenso parlamentario. Entonces, sí creo en que esta es una primera ruta y debemos seguir peleando como sociedad para transformar nuestra constitución y adecuarla a la realidad. Cuando dice el diputado Linares, gracias a Dios no se logró evitar los riesgos que él decía que son riesgos, no fue gracias a Dios, fue que sacrificaron 250.000 víctimas para mantener ese estatus y seguimos llorando nuestros muertos. No es simple hablar de la historia. La historia duele y duele con nuestros muertos. Duele porque fueron masacrados sin tener noción de eso que ahora dicen con simplicidad. Nos llaman comunistas, nos llaman socialistas, nos llaman de izquierdas. Arrasaron aldeas completas bajo ese criterio. Pueblos enteros que no sabían hablar castellano se les condenó de ser socialistas y no entendían que era ese concepto porque su mundo era otro y fueron arrasados. Ese es el precio de la intolerancia, del genocidio y del racismo en nuestro país. Por eso es importante debatir sobre la transformación estructural del Estado. Buenas noches. Parece que el compañero se me había adelantado un poquito con la pregunta que yo quería hacer. La pregunta que él quería hacer, el nerviosismo creo que me lo ganó, es ¿por qué ese consejo no es por elección popular? Porque si así como está actualmente la Constitución o como la quieren reformar, va a depender siempre de otro órgano. Entonces nos dicen, tenemos el organismo ejecutivo, legislativo, pero judicial no es independiente porque se lo elige otros organismos, no lo elige directamente el pueblo. Pero yo iría más adelante. También, ¿cómo se llama? Los jueces. Por ejemplo, dicen, mandan a un juez que posiblemente es de Izabal a Chacul y el de Chacul me lo mandan a Cutiapa. ¿Por qué no se inicia también con los juzgados comunitarios? Ya existe en el Código Procesal Penal 5 jueces de paz comunitarios. Que se amplíe eso a toda la República, que los que elijan esos jueces comunitarios sean los propios COCODES, las propias comunidades, y para elegir ya el de paz y el de primera instancia sean los mismos del departamento o del municipio que corresponde, para que de verdad el sistema judicial sea independiente y sea un organismo aparte, no como está ahora ni como se quiere reformar, porque como se quiere reformar es más de lo mismo, solo que los que van a elegir no es X sino que va a ser Y, simplemente. Sí. Antes de pasar a la respuesta, quiero dejar, creo que es la última pregunta, la verdad agradezco a todos. Creo que el día de hoy ha sido un avance significativo dentro de lo que es la discusión. Creo que el día de hoy todos pusimos a prueba nuestra tolerancia y eso es bueno, es un ejercicio sano y creo que son lo que de verdad falta. Sí, es cierto, tal vez ahí nos ganó un poco la emoción, pero si no seguimos haciendo esto, nunca vamos a seguir abriendo estos espacios. Entonces, antes de continuar con la respuesta final, quiero agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por quedarse más del tiempo, porque demuestra su interés. Y ¿qué les puedo decir? Gracias a ustedes que Guatemala sigue avanzando, haya reformas o no. Gracias. ¿Contestamos eso? Sí. Bueno, está tomando un tema efectivamente distinto, que los jueces
sistema judicial y sus jueces sean electos por el pueblo. Ese es un sistema absolutamente no considerado bajo ningún punto de vista. Yo no veo ninguna probabilidad técnica de que funcione el sistema de esa manera. En este momento tendría que ilustrarme sobre cómo funcionaría un sistema de judicaturas electas popularmente. No lo veo. En algunos ejercicios de estados totalitarios, efectivamente se ha utilizado esa figura bajo la manipulación del populismo. Me preocuparía eso. Creo, yo como abogado, creo que lo que tenemos y que siga siendo especializado y calificado y la meritocracia, en este momento es la mejor ruta. No vería otra. Y creo que es importante reconocer que nuestro sistema hacia ahí ha ido. Ahora, sí le quiero decir algo. En la Corte Suprema existen 3 estudios muy importantes, extensos, sobre los jueces de paz comarcales, les llamaron, o los juzgados comunitarios. Hay 5 en el país que se hicieron post-guerra o post-acuerdos de paz. Los 3 estudios coinciden de que son inoperantes. Es más, hubo conflicto en Santa María Chiquimula y hubo que llegar a la conciliación para que el pueblo permitiera que existiera esa rara mixtificación que hizo el sistema. En Sayaché, en Octum, en Octum hubo incluso juicios contra ellos de parte de las mismas comunidades. Forzaron la mixtificación, no es fácil, y se equivocó el sistema. Hay toda una teoría en América del Sur, en los últimos 30 años, de la llamada justicia de paz, que es jueces de la comunidad que se eligen, que se vuelve un servicio social, pero no exige especialidad, sino van hacia la búsqueda de la mediación y la conciliación, similar a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, toda una teoría norteamericana que efectivamente en Guatemala no la estamos impulsando. Pero en síntesis, los juzgados de paz comunitario fue un fracaso en el país, los pueblos no lo quieren y el sistema no sabe cómo deshacerse de ellos. Me parece que el comentario del compañero de jueces electos es audaz. Funcionan en Estados Unidos, pero en condados pequeños, nunca jueces de apelación, mucho menos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se imaginan ustedes que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los 13, hicieran campaña cada 4 años? No estamos preparados para eso. Quizás en un futuro lo podríamos ver porque sería una manifestación de la voluntad popular. Creo que deberíamos apuntar a eso y tener planes pilotos porque ha funcionado, de hecho funcionan muchos árbitros privados en el campo privado del derecho como árbitros, abogados y notarios que resuelven conflictos, el arbitraje que resuelve conflictos y la jurisdicción indígena que resuelve muchos conflictos en sus sectores, pero son voluntarios. Creo que merece más estudio y creo que deberíamos apuntar a extender ese mandato de la voluntad popular y de que algún día podamos elegir a nuestros jueces. Gracias.